yo soy Jesús Boil, soy vecino de aquí del pueblo de Betort y os voy a presentar un poco lo que es el molino de aceite de Betort, ¿no? Un molino que fue construido en 1922, fue construido por los vecinos del pueblo con gran esfuerzo y sacrificio, ya que entonces no había maquinaria para el transporte de material y para la construcción, todo lo hicieron con mano de obra y bueno, y estuvo en funcionamiento hasta 1958 y durante esas 3 décadas que estuvo en funcionamiento, 3 décadas largas, la verdad es que fue un gran avance y un gran alivio, no solo para las gentes de este pueblo, sino para otros pueblos vecinos como Lecina, Almazorre o Bárcabo, donde anteriormente pues, el molino de aceite que había más cercano era en Suelves, por lo tanto pues tener un molino aquí al lado pues suponía un gran avance. Luego ya en 1958 el molino ya cayó en desuso. En principio yo creo que era el primero porque ya llegaron molinos eléctricos donde ya pues bueno pues la electricidad ya sustituía la mano de obra tanto humana como al trabajo animal, ¿no? Entonces ya pues era más rentable llevar las olivas a moler a molinos más cercanos como algunos que montaron en Colungo, ¿no? Pero bueno, ya entonces ya desde 1958 que quedó en desuso y estuvo varios años pues donde no tenía ningún tipo de actividad, hasta que al final el pueblo pues decidió que lo mejor era cederlo al ayuntamiento y así poderlo reconstruir. El ayuntamiento, pues la verdad es que con mucho gusto lo reconstruimos todo, reconstruimos toda la maquinaria, reconstruimos el edificio y todo el entorno, que lo dejamos pues tal como estaba en su momento de funcionamiento, ¿no? Luego ya, bueno, pues todos estos edificios en la comarca ha creado una red de museos culturales, tanto en material como inmaterial, y entonces, bueno, con ello lo que se pretende desde la comarca es un poco dar a conocer los distintos trabajos que se realizaban en el campo en aquellos momentos cuando a mediados del siglo pasado pues todos estos pueblos estaban totalmente habitados y la verdad es que había una actividad tanto ganadera como agrícola muy activa, ¿no? Se pretende desde la comarca es eso, dar a conocer ese trabajo que la gente realizaban en el campo. Y la verdad es que eran gentes también que yo creo que tenían muchas inquietudes y gentes que pues querían progresar, ¿no? Y esto demuestra pues que fueran capaces sin maquinaria construir pues no sé, molinos como este o otros molinos harineros que para un poco pues poder terminar el ciclo de lo que era, pues por ejemplo, la oliva, pues poder terminar el ciclo, no solamente recolectar la oliva y tenerla que llevar a un molino, sino poder exprimir aquí mismo el aceite y poderla vender ellos, ¿no? Eso demuestra también las inquietudes y las ganas de progresar que tenían las gentes en aquel momento de estos pueblos. Bueno, pues aquí en el museo puedes ver lo que es, bueno, en principio todo el funcionamiento de cómo funcionaba a la hora de sacar el aceite, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la piedra, esta piedra estaba movida por una caballería y aquí echaban las olivas y eran donde pues chafaban todas las olivas. Una vez que las olivas estaban chafadas, la pasaban a esta prensa, que esta prensa pues funcionaba de la siguiente manera. Aquí con estas esteras ponían ahí, las esteras estas, ya esto lo llenaban de la pasta que había sido chafada en la piedra y con esto ya, bueno, pues con la fuerza humana hay un volante en la parte de atrás que iban apretando hasta que salía el aceite. El aceite salía a este aljibe, que aquí salía el aceite y con el agua, mezclado con el agua, porque para que el aceite se exprimiera bien, pues tenían que echarle agua caliente, ¿no? De aquí, como bueno, pues por decantación y porque el aceite pesa menos y siempre va por encima, pasaba ya al aljibe donde aquí ya podían coger el aceite limpia, ¿no? Y ya llevársela a sus casas. Este era un poco el funcionamiento de lo que era el molino y lo que era pues a la hora de exprimir o de sacar el aceite de las olivas, ¿no? Eso funcionaba con una caballería, que siempre ahí dentro había también una caballería de reserva, y bueno, aquí también hay un hogar con una caldera, que era donde calentaban el agua para echarla en las olivas, para que se exprimiera mejor, ¿no? Y aquí un poco los distintos departamentos donde guardaban las olivas cuando iban llegando la gente para moler y le tocara el turno de moler las olivas. Esto era un poco el funcionamiento de este molino.
Bueno, pues ahora estamos también aquí en otro pequeño edificio que es la herrería que había entonces en Betor. Como podéis apreciar, bueno, pues como decimos aquí en la zona, la gente de aquellos momentos eran gente muy apañada y hacía lo posible pues por tener todos los medios para entonces que utilizaba entonces pues para la agricultura, para el transporte, para la ganadería y para bueno, para tener todos los medios, ¿no? Pues como tenía un molino y aquí tenía una herrería, lo cual no quiere decir que en este pueblo pues, hubiera un herrero, sino que había un herrero que vivía en Bárcabo. Bárcabo es donde está el ayuntamiento, que pertenecen los 8 pueblos, y entonces el herrero se iba dando vueltas por los distintos pueblos y ahí donde tenía trabajo, bueno, pues tenía su herrería y tenía todo el material y se quedaba a trabajar pues los días que hacía falta, ¿no? Esta herrería, yo creo que consta de principio del siglo pasado, debe ser, era una herrería que, bueno, pues cuando los dos pueblos se despoblaron sobre el año 68-72, pues todo se quedó un poco abandonado y, bueno, pues había muchísima en la herrería, mucha más herramienta de la que hay ahora, había más yunques, había más fuelles, estaba, pues, estaba toda la herramienta, pero bueno, esto desapareció. Luego ya pues lo mismo, el ayuntamiento pues también con mucho esfuerzo y con subvenciones recuperó todo el edificio y bueno, lo hemos convertido en un pequeño museo de lo que es lo que pueda ser una herrería tal como entonces estaban pues datadas, ¿no? Y como entonces la utilizaban, ¿no? Aquí era donde hacían el fuego, calentaban pues el hierro, aquí había agua para darle el temple y aquí con los distintos martillos que había y el yunque que había, pues hacían las formas de lo que hiciera falta, de una reja, de una barandilla o de lo que hiciera falta, ¿no? Y ya, bueno, pues cuando estos pueblos se despoblaron y ya pues empezaron a fallar el herrero, ya no había descendencia, pues dejó de utilizarse y ya ha quedado totalmente en desuso.